La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Hoy, a raíz del Día de la Afrocolombianidad que se celebra este 21 de mayo, tendremos un programa dedicado a la memoria afrodescendiente, una memoria olvidada o incómoda, como afirma el historiador Javier Ortiz Cassiani. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio. Es un gusto tenerlos y por favor una especial atención a este programa que tiene historia y mucha multiculturalidad. Bueno Kevin, primero para contarles a nuestras y nuestros oyentes que al igual que lo sucedido con otras conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Afrocolombianidad tiende a volverse una fecha en la que, por decirlo de alguna manera, se llevan a cabo homenajes exentos de crítica y reflexión. Se habla del aporte de la cultura negra a la cultura de nuestro país, de su importancia en la identidad nacional. Se exaltan a los deportistas y músicos afrocolombianos. Pareciera que una conmemoración de un hecho político y social cuyo origen es el decreto de manumisión de esclavizados del 21 de mayo de 1851 quedara reducido al folclore. Y los análisis críticos sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo con las comunidades afrocolombianas quedan reducidos a eventos académicos que poco alcance tienen en la opinión pública. Para hablar sobre esta conmemoración y sobre lo que significa para la memoria de los afrocolombianos, conversaremos con el historiador y escritor Javier Ortiz Cassiani, autor de libros como Un diablo al que llaman tren, El incómodo color de la memoria y Bailar con las trompetas del apocalipsis. Bienvenido Javier, ¿cómo está? Muchas gracias, muy complacido de estar en el programa. Bueno Javier, le agradecemos por acompañarnos en este programa y pues para iniciar esta conversación me gustaría referirme a su libro, como lo ha mencionado acá mi compañero Mario, El incómodo color de la memoria. En este, usted afirma que la memoria afrocolombiana es incómoda para la sociedad colombiana. ¿Por qué piensa esto? Bueno, lo incómoda porque es una memoria difícil de recordar, porque bueno, toda memoria que viene de un pueblo que ha sido esclavizado y que ha sido arrancado de un territorio, puesto en otro, en condiciones difíciles, en condiciones de esclavización, pues por supuesto lo que va a generar es una memoria incómoda porque es una memoria que tiene detrás una lucha constante por la libertad y por la construcción de la dignidad humana, ¿no? Todo proceso de construcción de dignidad humana implica un proceso largo de lucha y, por supuesto, el sector hegemónico que tenía la potestad esa, incluso legal, de acuerdo a las leyes del momento, que tenía la potestad legal de esclavizar a otro, no va a estar contento con ese proceso de lucha, ¿no? Entonces esa memoria siempre va a ser una memoria incómoda porque es primero el recuerdo de una memoria dolorosa, pero también el recuerdo de una memoria de lucha por alcanzar la libertad. Para los constructores de la nación no va a ser una memoria cómoda en la medida en que desnuda las dificultades en ese mismo proceso de construcción de la nación. Además de ser incómoda, ¿usted piensa que la memoria afrocolombiana ha sido olvidada en la construcción del relato histórico nacional? Sí ha sido olvidada en muchos casos y además es un olvido, yo le llamo un olvido consciente, porque no es que no exista una memoria afrocolombiana, la memoria siempre está allí porque los hechos políticos, sociales, culturales siempre han estado allí. El tema es en la escogencia de los hechos que se consideran pertinentes para construir la memoria oficial de una nación, pues la memoria de los afrodescendientes ha sido dejada de lado. Entonces ha sido un proceso consciente precisamente por lo incómodo que resulta la memoria. Porque uno no podría entender la formación de la nación colombiana sin las luchas históricas de los afrodescendientes. Estamos hablando de luchas no solo del siglo XIX, estamos hablando de luchas desde el momento en que se dan los primeros desembarcos en este territorio, es decir, el cimarronaje y las formas cotidianas de alcanzar la libertad están hablando de la construcción de una memoria temprana.
Y esa memoria temprana es una memoria que apenas empezamos a historiar y ya darle sentido y fundamento a través de las investigaciones documentadas sobre esa importancia, ¿no? Entonces, sí ha sido tenida de lado, se ha puesto de lado esa memoria, pero se ha hecho de una manera consciente, porque las naciones, los estados-naciones, cuando se construyen, pues lo que hacen es echar mano de lo que consideran lo más pertinente para darle sentido a la nación que están intentando construir. Y en esa construcción de sentido de la nación, muchos consideraron que no era necesario, que no era importante o que era incómodo o que era fastidioso hablar también de la memoria de los pueblos afrodescendientes. Bueno, Javier, gracias por lo que hasta el momento nos ha contado. Y yo quería preguntarle, pues ya que estamos hablando de estos olvidos, pues que nos diera unos ejemplos precisamente de lo que nos acaba de comentar. Bueno, uno podría hablar de varios ejemplos. Un ejemplo podría ser José Padilla, porque es creo que el militar más importante en algún momento de la historia de la independencia de la nación. Y por mucho tiempo fue un militar negado, ¿no? Siempre estamos hablando de los famosos héroes de la independencia nacional, ¿no? Los Bolívar, los Santander, los Nariño, el mismo Caldas, desde la ciencia, en fin. Pero a José Padilla no se le daba el lugar que verdaderamente merece dentro de ese proceso, porque la independencia definitiva, que no fue, que no fue en 1819, que terminó siendo en 1821, se la debemos a alguien como Padilla. Y luego viene la batalla de Maracaibo, que sella definitivamente la independencia, no solo de este territorio, sino de lo que luego serían los llamados países bolivarianos. Entonces, eso es un caso importante. Otro caso es Juan José Nieto, por ejemplo, que es una figura bastante controvertida, pero que podemos entrar en algunos detalles de su vida, pero que también resultó ser un personaje soslayado, dejado de lado, incluso blanqueado para algunos, para no mostrarlo como un afrodescendiente. Correcto, Javier, sí, muy, muy interesante ya que menciona Juan José Nieto, porque precisamente en el Archivo General de la Nación, en este mes, hemos programado varios talleres en el marco de la conmemoración de este Día de la Afrocolombianidad con respecto a la figura de Juan José Nieto. Es muy interesante que precisamente lo mencione como ejemplo de ese olvido del que estamos hablando aquí en el programa del día de hoy. Y bueno, y en este tema de la memoria y de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, también juega un papel muy importante el tema de la reparación histórica. ¿Podría explicarnos usted un poco sobre este tema? Bueno, la reparación histórica, que es un tema que ha venido cobrando fuerza en los últimos años, lo que no quiere decir que no sea un tema que en Colombia se haya pensado antes de este momento, digamos, coyuntural que está viviendo. Yo recuerdo eventos de carácter histórico que se hicieron en Cartagena y en Bogotá, en la Universidad Nacional, por ejemplo, y hay memorias sobre eso, de los académicos que vinieron, de los investigadores y las investigadoras que vinieron y que se organizaron en torno a ese tema, la pregunta de la reparación histórica. Es un tema bastante difícil de abordar para algunos porque implica, si hay que reparar algo, hay que buscar un culpable de la afectación, ¿no? Todo proceso de reparación implica la adjudicación de culpas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y lo que está claro es que hay una especie de anomalía histórica que es la diáspora, y esa diáspora generó unas condiciones difíciles para un sector, y eso hace que en la actualidad la humanidad se pregunte si no es necesario establecer unas condiciones de equidad a través del reconocimiento de esa anomalía histórica, pero también del reconocimiento de la actualidad, de la desigualdad que esa anomalía histórica generó, y por tanto la necesidad de establecer unos procesos de reparación para construir una sociedad más equitativa en el presente, ¿no? Entonces eso, con todo el fundamento histórico que tiene, y creo que algunas instituciones, bueno, como el Archivo General de la Nación, que es donde reposan y organiza la documentación necesaria para la parte de la documentación necesaria para la investigación con fundamento de la historia de la nación, pues tiene un papel importante, porque pues no se trata solo de un discurso, sino de algo que se puede comprobar a través de la indagación de las fuentes documentales que existen, ¿no? Correcto, Javier. Y bueno, en este programa del día de hoy también estamos con Jorge Alberto Cote Rodríguez. Él también hace parte del equipo de comunicaciones del Archivo General de la Nación. Entonces, bienvenido, Jorge, ¿cómo está?
Buenos días a todos, buenos días, profesor. Quería conectarme porque pues los temas de los que usted trata me parecen muy interesantes y pues en medio de todo esto de la reparación histórica, de las memorias olvidadas, de las memorias problemáticas, me surge una duda: ¿por qué a los afrocolombianos, afrodescendientes o negros siempre se les ha puesto en la historia como sujetos sin acción histórica, sujetos pasivos, sujetos que, por ejemplo, que en la época de la independencia fueron, por decirlo así, aliados de los españoles porque los manipulaban? Porque hay esa concepción de pasividad histórica frente al afrodescendiente. Bueno, eso es bueno, una pregunta interesante porque es prácticamente lo que evidencia es la fuerza de la hegemonía, ¿no? La hegemonía lo que trata, para la hegemonía siempre es más fácil dominar o establecer control sobre los menores de edad, ¿no? Menores de edad en sentido de pensamiento político, de pensamiento social o de construcción de un pensamiento social. Hay que tener en cuenta que el valor central y lo decía Kant en el texto Respuesta a la pregunta, que es la ilustración, él hablaba de la necesidad de salir de la condición de menor de edad. Es decir, para que una persona no sea moderna o para hablar de que una persona no tiene el juicio claro para hacer parte del pensamiento moderno, se le dice que es un menor de edad. Entonces, una manera de mantener el control sobre estos sectores es decir que no tenían la capacidad para establecer un proyecto político. Eso hizo carrera al punto de que pese a que demostraron con creces que, bueno, hicieron una revolución en Haití, ¿no? Una revolución moderna además, una revolución política moderna, pese a que había evidencias claras de esa capacidad de construir un pensamiento político, servía seguir instaurando esa idea de menor de edad, casi que como que ellos tienen que vivir bajo el tutelaje. Si no viven bajo el tutelaje, no pueden gobernarse, no son capaces de autogobernarse. Y eso es lo que ha hecho carrera un poco en algunos análisis, incluso modernos y contemporáneos, sobre la población afrodescendiente. Nosotros conmemoramos el 21 de mayo de 1852 como la firma del decreto de abolición definitiva de la esclavización. Pero eso no quiere decir que ese sea, digamos, la fecha central cuando vamos a hablar de la construcción de una tradición de lucha, porque esa tradición de lucha, como decía hace poco, viene desde la colonia, desde el momento en que empiezan a construirse los palenques y los cimarrones se escapan a ciertos pueblos, los que se arrochelan en ciertos escenarios, las mujeres que compran la libertad, que trabajan para comprar la libertad y la libertad de sus hijos, la gente que hace mítines en ciertos espacios, que exige a través de las vías legales que podían existir también. En fin, hay una tradición de lucha que demuestra que no tiene fundamento seguir tratando a estos pueblos como una especie de menores de edad que no eran capaces de construir un discurso fundamentado en las prácticas políticas en boga, ¿no? En términos pues, de esto de la minoría de edad y de estas luchas históricas, y ya que vos hablas de reparación histórica, hay un tema pues que todavía sigue muy vigente, y es, por ejemplo, que mientras algunos países ya han hecho algunas acciones de reparación histórica, pues Francia, Bélgica, pues también con bastante polémica. España dice esto, o sea, la esclavitud fue legal, o sea, y como fue legal en ese tiempo, nosotros no tenemos nada que arrepentirnos. Y aquí, aunque no se ha hablado mucho del tema, muchos historiadores y gente hablan de anacronismos, o sea, que dicen una reparación histórica, inclusive en términos materiales, a un tema donde la esclavitud era una institución social, es un anacronismo histórico. ¿Usted qué responde a esas posiciones? Bueno, no deja de ser anacronismo en la medida en que el pasado afecta profundamente a la actualidad. Es decir, cuando las estructuras de poder del pasado, así hayan cambiado de protagonista, pero que sigue siendo el poder hegemónico, han usado esas estructuras para tener en desigualdad de condiciones a un sector. Eso implica que tiene una razón de ser en el presente. Luego ahí se acaba la idea de anacronismo. Es que la esclavización es una institución del periodo colonial, pero resulta que incluso después de la abolición de la esclavización, después de construir la república moderna, ¿no? Esta de la libertad, la igualdad, la fraternidad, las condiciones de desigualdad siguieron existiendo y siguen existiendo. Entonces, la república es el Estado el que tiene, digamos, en su génesis la misma estructura que genera esa desigualdad. Si esa desigualdad sigue siendo palpable como lo vemos en la actualidad, pues hay que buscar las condiciones
a modo de reparación para que esa estructura no siga construyendo desigualdad. Y en eso consiste precisamente la reparación, en crear las condiciones para que las estructuras de poder no sigan perpetuando una desigualdad histórica. Allí deja de ser anacrónico, porque el color de la piel, el pertenecer a cierto grupo, sigue permeando unas dinámicas de desigualdad en un territorio como el colombiano. Ya que nos metimos con este tema del anacronismo, con la participación de darle protagonismo a las culturas afrodescendientes, también como relacionado con lo de las memorias incómodas, entonces empiezan a salir historiadores, inclusive ahorita con la vicepresidencia Francia Márquez, que empiezan a decir, ahora es que todo lo quieren volver historia afro, todo lo quieren volver historia negra. ¿Usted como que también qué opina de esas posiciones en donde empieza como una disputa de la memoria y hay ciertos sectores que se empiezan a sentir como amenazados por eso? Ejemplo de Francia, o sea, ahora todos los puestos son y lo dicen hasta despectivamente, para negros, y ahora quieren imponernos una memoria negra. ¿Usted qué opina de eso? No, yo lo que creo es, bueno, primero la llegada de alguien como Francia Márquez, que lo he dicho siempre, es el hecho político más importante desde los 200 y piquito de años que llevamos como república. Es el hecho que sea Francia Márquez, una mujer negra de su origen, que sea la vicepresidenta de Colombia, habla de que algo se ha avanzado en el reconocimiento y en el desarrollo, en la madurez política de un territorio. Sin embargo, paradójicamente, o quizás es parte de la lógica de los pueblos que han sido construidos también con la diáspora como un referente importante, también exacerba las prácticas racistas, ¿no? Exacerba un racismo que a veces está solapado y que está esperando a veces que se den ciertas condiciones para salir, como en este caso la llegada de Francia Márquez. Ahí lo que habría que decir es que la historia de los afros siempre ha estado ahí, solo tienen que leer todos los textos fundacionales de Salo Samper, de los Camacho Roldán, del mismo Rafael Núñez, de todo, de José María Rivas Grod, de Manuel María Madiedo, todos los hacedores de nación, por decirlo de algún modo, todos los constructores del discurso de la nación estaban hablando de lo afro. El tema es que la construcción de una idea de mestizaje, ¿no? De una nación mestiza, que en efecto lo es, por supuesto, hay cruce de gentes de diversos orígenes. Ese mestizaje no se hace para hablar de la riqueza de la diversidad, reconociendo la importancia de cada uno, sino para tratar de ocultar la presencia de unos sectores, una especie de blanqueamiento a partir del mestizaje. No hablo del mestizaje para reconocer que somos indígenas y que somos muy afros y que somos también, por supuesto, tenemos herencia europea, incluso árabe posteriormente y de otras migraciones, sino para decir es que somos mestizos y eso quiere decir que no somos ni negros ni indígenas, pero no quiere decir que no estén allí. Entonces es ridículo decir ahora que se está negreando la historia, por decirlo de algún modo, la historia nacional, cuando la población negra siempre ha estado allí y siempre está en todos los discursos, así sea para hablar negativamente de ellos, está la población afrodescendiente. Por eso cuando a mí me preguntan el tema de cuáles son los aportes, ¿no? En fechas como estas, que le pregunta a uno mucho, los aportes de la población afrodescendiente a la construcción de la nación. Yo digo, pues no es que no son aportes, es que simplemente la nación no existiría sin la población afrodescendiente, como tampoco existiría sin la población indígena y tampoco existiría con los otros sectores, con la presencia de sectores europeos hegemónicos en la construcción de la nación. Es decir, no es que lleguen y den un aporte, no, es que esto que llamamos nación colombiana sería otra cosa totalmente diferente si esos elementos que se ven como una minoría, los dejamos de lado. Entonces no se puede hablar de decir que ahora todo es negro cuando en realidad siempre estuvieron allí. Es decir, cómo creer que no sé, la arquitectura, la construcción física, pero la construcción cultural también de un territorio como Cartagena de Indias, y decir que ahí está la presencia negra y que alguien me diga luego que es que estoy exagerando la presencia negra, pues es ridículo, porque que simplemente eso sería imposible sin la presencia de lo negro allí, no como un aporte, sino como un elemento sustancial de la construcción de la identidad de esos territorios. Y así pasa con la nación colombiana. Gracias, profesor Javier. Bueno, y ya teniendo estos diferentes puntos de vista, pues me gustaría preguntarle, y como pregunta final, ¿cuál debería entonces ser el enfoque de conmemoraciones como el Día precisamente de la Afrocolombianidad?
Bueno, las conmemoraciones o las fechas siempre trascienden la fecha específica, ¿no? Eso es como los cumpleaños. Uno pues aprovecha el cumpleaños también para hacer el balance de la vida de uno. Termina siendo más allá de la fecha específica en que lo celebra, en que conmemora la existencia de uno. Pasa también con el tema de los afrodescendientes, y eso implica preguntarse cosas, cuestionarse cosas. No es una celebración, por eso se habla de conmemoración más que de celebración, porque conmemoración implica incluso decirse las cosas incómodas, y las cosas incómodas incluso implica cuestionarse la misma fecha. El 21 de mayo de 1852 se aprueba el decreto, pero son decretos que hablan de la indemnización a los esclavistas, no del reconocimiento a la lucha histórica de los pueblos negros, sino un decreto que dice: usted tuvo una propiedad y va a perder esa propiedad, que es el esclavizado. Hay que crear unos bonos para que usted no pierda su esclavizado sin recibir una cantidad de dinero. Eso hay que decirlo, ¿no? Hay que decir eso y decir también, por supuesto, que es una fecha que trasciende eso y que hay que hablar de las tradiciones de lucha y libertad y de construcción de dignidad y de negociación y de aprovechamiento de los espacios que habría la sociedad con todo y que era una sociedad esclavista, para participar en acciones políticas antes de la abolición definitiva de la esclavitud. Correcto, profesor Javier. Bueno, pues no me queda más que agradecerle por haber estado en este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias. No, a ustedes por las preguntas y por la posibilidad de pues conversar estos temas que creo que son necesarios y que pues estar acorde con las preguntas que hay que hacerse en la actualidad sobre el pasado. Correcto, profesor Javier. De esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, profesor Javier, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Jorge, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.